Saludos a toda la comunidad estudiantil. Nos encontramos en el Learning Center de nuestro recinto, donde próximamente estará dando inicio a lo que será la presentación del libro Historia, Religión y Tradición de la Virgen de Nuestra Señora de la Candelaria en el barrio Corazón de Guayama. Esto es una actividad, ¿verdad?, auspiciada por el Centro de Acceso a la Información. Continuamos con más. Saludos, nos encontramos aquí en el CAI ante la presentación del libro Historia, Religión y Tradición de la Virgen de Nuestra Señora de la Candelaria en el barrio Corazón de Guayama. Estamos aquí con el director de la biblioteca, Martín Rosado. ¿Cómo se encuentra hoy? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Qué propósito tiene la presentación de esta mañana? Pues mira, es como parte, ¿verdad?, del mes de la Biblia, y lo vamos a estar celebrando todo este mes, y tenemos exhibición también del Centro de Acceso a la Información en los pasillos para que puedan, ¿verdad?, ver cuáles son los recursos bibliográficos que tenemos disponibles en el CAI. ¿Qué impacto espera para la comunidad estudiantil con la presentación de este libro? Pues mira, muy bien, para que pueda, ¿verdad?, saber la historia de este, ¿verdad?, autor, cómo lo refleja dentro de ese libro. Así que esa es una de las enseñanzas, ¿verdad?, que le podrían dar a nuestros estudiantados y a la comunidad universitaria. ¿Algún mensaje que les quiera enviar a nuestros estudiantes? Bueno, los invito, ¿verdad?, que puedan pasar por nuestra biblioteca o Centro de Acceso a la Información, a que puedan dar lectura a muchos de estos libros y recursos que están disponibles para ellos, para poder, ¿verdad?, crecer como profesionales y como personas también. Agradecemos su disponibilidad. Continuamos. Saludos a todos. Nos encontramos desde el Learning Center con el profesor Amílcar Soto. ¿Cómo se siente en la mañana de hoy? Amado, muy bien, gracias a Dios. Ahí medio con alergia, pero seguimos hacia adelante, aquí no se puede parar. Y acabamos de culminar, ¿verdad?, precisamente lo que fue la presentación del libro, que precisamente envuelve lo que es la fe. ¿Cómo lo vio? Mira, nuestra universidad tiene principios religiosos, y no solo religiosos, sino cristianos también. Fue fundada por un pastor presbiteriano. Así que todo aquello que tenga que ver con este tema, todo aquello que tiene que ver con esto, siempre nos es prioridad. Nos gusta recalcar, nos gusta aprender, nos gusta estudiar de tantas cosas que enriquecen la vida espiritual, y más en una institución que es educativa. Así que todo lo que se pueda ver por ahí siempre lo buscamos, siempre estamos pendientes a libros nuevos, cosas así, para poder aprender y aprender más sobre todo la palabra de Dios. Excelente. Y sabemos que estamos en el mes de la Biblia. ¿Algún mensaje que le tenga a la comunidad estudiantil precisamente dado al mes de la Biblia? Mira, yo nací y me crié en la iglesia, y no hay nada más importante para cualquier cristiano que la palabra de Dios. Septiembre es el mes de la palabra y el mes de la Biblia. Primeramente, en el lobby de nuestra biblioteca tenemos una exhibición de diferentes tipos de Biblias. Me he topado con Biblias de aquellas gigantescas que usaban nuestros abuelos, que las guardaban en la sala, hasta Biblias muy útiles de hoy en adelante. Una de ellas que tenemos aquí es virtual, la cual usted con una aplicación la puede escanear y le dice todo lo que usted está leyendo. La palabra de Dios es tan y tan vital que yo no puedo conocer a Dios si no conozco la palabra de Dios. Yo no puedo conocer la iglesia si no conozco la palabra de Dios. Hay muchos errores por ahí. Yo aquí he encontrado grandes errores y por ahí de Dios, que si Dios hace esto y del otro. No está en la palabra. So sorry. Me he encontrado iglesias con muchos errores también. No está en la palabra de Dios. No lo voy a creer. Tan vital es la palabra de Dios. Así que le invito a la gente que la estudie, que la lea. Hay muchas cosas que leemos por ahí. Ahora todo el mundo tiene en su tableta, en su celular la Biblia. Está bien accesible y nada, medítela, estudie. Es la palabra viva, es la palabra de Dios. Y de verdad, mucha gente dice por ahí, yo quisiera oír a Dios, lea la Biblia. Yo quiero oírlo en su voz, lea la Biblia en voz alta y puedo oír la voz de Dios. Muchísimas gracias, profesor. Así que continuamos con más. Saludos, estamos aquí con el doctor Alexis Tirado Rivera, el autor del libro Historia, Religión y Tradición de la Virgen de Nuestra Señora de la Candelaria en el barrio Corazón de Guayama. Doctor, bienvenido al recinto de Arecibo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Un placer inmenso estar con ustedes aquí en el recinto de Arecibo.
para presentar este interesante libro que he escrito, ¿verdad?, de historia, religión y tradición de la Virgen de Nuestra Señora de la Candelaria en el barrio Corazón de Guayama, Puerto Rico. Así que encantadísimo de estar con ustedes aquí en Arecibo. Un placer conocerlo. Igual. ¿Cómo fue el proceso de investigación para este libro? Pues mira, este es un proyecto que yo lo había trabajado hacía muchísimos años. Lo tenía guardado, ¿verdad? Y pues de las cosas que uno le salen a uno de momento, dice, caramba, yo tengo este proyecto, que fue un proyecto de una investigación que yo hice sobre la comunidad del barrio Corazón de Guayama, y tiene que ver precisamente con la tradición de la Virgen de la Candelaria. Y yo sabía, claro está, antes de hacer la investigación, tenía unos recuerdos de niño sobre esa comunidad y sobre esa tradición. Y un buen día pues me di a la tarea de investigar. Claro, obviamente en aquel entonces yo estaba estudiando mi maestría en historia, y aproveché pues una de las clases con el doctor Ricardo Alegría, que en paz descanse, para poder investigar un poco más a fondo sobre esta tradición. Y de ahí pues surge este libro, que salió a la luz pública, ¿verdad?, muchos años después. Casi 25, casi 30 años después de haber yo estudiado. Oh, wow. ¿Hubo algo de la investigación que le sorprendiera? Sí, muchos detalles interesantes. Por ejemplo, yo te puedo decir, en esa comunidad, una comunidad muy particular, es una comunidad católica. Yo te diría que más del 75% de la comunidad, los vecinos, son de la religión católica, y ellos, ¿verdad?, todos los 2 de febrero pues hacen la festividad de la Candelaria, que es el día de Nuestra Señora de la Candelaria, pero lo hacen también con algo interesante, y es que aún conservan lo que es los cánticos en idioma latín, en el latín que ya se había perdido, ¿verdad?, dentro de o se había dejado a un lado dentro de la tradición de la iglesia. Ellos todavía lo continúan hoy día, haciendo los cánticos en latín, inclusive la misa, ¿verdad?, que de ese día en particular se hace una parte para hacer el cántico en ese idioma latín, que ya no es común, sino común en la iglesia en Roma, ¿verdad?, en Italia, pero fuera de ahí pues ya no es muy utilizado. Pero todavía ellos siguen esa tradición. Y claro está, siguen también la tradición, por ejemplo, de las procesiones. Los bomberos también participan de la misma, que yo sepa, antes no participaban, pero ya desde hace un tiempo para acá sí están participando año tras año en la procesión de la Virgen de la Candelaria en esa comunidad en particular. Que hay bastante participación. Sí, hay parte de participación, y yo te diría más, esa es una celebración que tiene más de 150 años. Que se está allí celebrando en esa comunidad. Esa comunidad, para que usted tenga una idea, esa comunidad es una comunidad que, ¿cómo se dice? Tenía, en primera instancia se desarrollaron en una montaña. Luego, posteriormente, ya en los años 40, ¿verdad?, en los años 40, los años 50, con el programa Manos a la Obra, los proyectos de ayuda mutua y esfuerzo propio, pues entonces se desarrollaron las parcelas, y luego posteriormente, ¿verdad?, ellos pues construyeron su capilla, y la capilla pues obviamente bajo la advocación de la Señora de la Candelaria, allí en el corazón de Guayama. ¿Y qué importancia tiene la Señora de la Candelaria para el corazón de Guayama? Pues mira, es una importancia interesantísima. De hecho, hay una gran devoción. Hay una gran devoción en la comunidad. Muchas de las 3 personas que yo entrevisté para el proyecto ya han fallecido, pero
aún los hijos y los nietos continúan la tradición. Yo te diría a ti que es algo que se arraigó y que se quedó obviamente entre las generaciones, de guayameses y de habitantes, ¿verdad?, de esa zona que año tras año pues siguen, ¿verdad?, esa tradición de la Candelaria, y que obviamente han visto también en el libro pues que se ha perpetuado, ¿verdad?, para perpetuar el mismo entre las comunidades, y obviamente difundirlo también al pueblo. ¿Qué impacto espera con este libro para la comunidad? Pues ha tenido un buen impacto, precisamente es preservar esa historia, es que la gente entienda, ¿verdad?, la importancia del mismo, la gente tenga esas nociones, esos conocimientos de dónde surgió la tradición. Hay toda unos grandes esfuerzos, ¿verdad?, que se están haciendo a través de la parroquia San Antonio de Padua, de la cual está adscrita la parroquia, la capilla, porque que la tradición obviamente continúe y se siga celebrando tal y como inició en los tiempos, ¿verdad?, de antaño, de los abuelos, de los abuelos, bisabuelos, tal vez. Yo te diría que ya va como para algunas 7, 8 generaciones, más o menos. ¿Cree que este libro sea de inspiración a otros para la investigación a otras comunidades en Puerto Rico? Mira, sí. De hecho, en estos días alguien me estaba comentando precisamente que del libro hay unas comunidades vieron esta obra y se han motivado para hacer su etnohistoria, o por lo menos su estudio etnográfico. Yo diría que sí, hay las comunidades en Puerto Rico tienen muchas historias riquísimas, ¿verdad?, en cuanto a sus expresiones, en cuanto a su cultura, en cuanto a la forma, ¿verdad?, de saber de dónde vienen y hacia dónde van, conocer esa historia. Y yo te diría que sí ha habido inspiración en mucha gente para ello. ¿Tiene alguna anécdota memorable que quiera contarnos al realizar este libro? Pues mira, yo cuando hice la investigación, y esa investigación yo lo hice en el año 1994, fue interesante porque allí hay un señor, ya falleció, don Ventura Gómez. Don Ventura Gómez en aquella ocasión tenía 75 años y él me comentaba toda esa parte de esa historia del barrio. Me hablaba hasta cuando Muñoz Marín llegaba allí a la comunidad, los repartos de parcelas. De allí me hablaba también sobre la celebración cuando ellos salían de madrugada, 4 o 5 de la mañana, llevaban la Virgen al pueblo. Wow. Esa parte se perdió, esa parte ya no la hacen. Pero antes, como parte de la tradición, sí se llevaba al pueblo, estaba en la parroquia San Antonio de Padua durante todo el día. Allí se veneraba, ¿verdad?, y se hacía los rituales, etcétera. Y entonces en la tarde, ya tarde y noche, pues pasaban a la comunidad, a la capilla de la comunidad, y allí se hacía la misa como tal, ese día 2 de febrero. Pero sí me contaba también que sus abuelos, sus papás, le hablaba de el terremoto que hubo a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principio XX, que eso motivó también que bajaran la Virgen, que estaba en un altar en una parte de la montaña, la trajeran hasta donde está hoy día. Agradecemos, doctor Alexis, por su tiempo. Claro.
Continuamos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Estuvimos disfrutando mucho sobre la presentación de este libro del doctor Alexis Tirado y sobre el pueblo de Guayama y sus raíces. Les informó Luis Keniel Torres y Hilary Cruz y Rafi Colón en las cámaras para Arecibo Inter TV, de aquí para ti.